Buenas tardes. Bien. Probando el delay entonces. Buenas tardes, estamos iniciando el GIS Day, o Día de los Sistemas de Información Geográfica, en su versión del año 2023, y transmitimos desde el Jardín Botánico, el Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica, Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Santiago del Estero, desde Argentina. Desde los inicios del evento, en el año 99, que fue el primero, comentábamos recién, antes de la transmisión, de algunos de los eventos anteriores en nuestra universidad. Distintas temáticas han ido desarrollándose, y como tal, como nace el GIS Day, es el objetivo acercar distintos tipos de aplicaciones de los sistemas de información geográfica, y este año vamos a enfocar una problemática que está presente en la ciudad donde se encuentra nuestra facultad y también en una provincia vecina, como para enfocar o el mismo evento en dos escalas geográficas. Vamos a comenzar entonces hoy con el fuego en ambientes periurbanos, que es un tema que se desarrolla dentro de un proyecto del Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de nuestra universidad, y donde participan becarios, estudiantes avanzados y actuales profesionales graduados que presentarán resultados de investigaciones y avances de proyectos o trabajos finales en forma de unos resúmenes compactos y a modo de discusión general. Nos encontramos en el predio había comentado recién, del Jardín Botánico de nuestra universidad, donde funciona el SIGLab. Bien. Los disertantes de hoy, entonces, aquí tenemos en la programación, quien les habla, el profesor doctor Roberto Antonio Flores, invitado por la Facultad de Humanidades de nuestra universidad, médico, ¿sabes? El doctor Cristian Sabino, los demás somos doctores en Ciencias Forestales y Agropecuarias, el doctor José Luis Tiedemann, de nuestra facultad, el licenciado Agustín Tiberi, graduado de nuestra facultad y actual doctorando del CONICET de Argentina, la licenciada Aldana Wotis, que es nuestra colaboradora del proyecto de investigación, graduada recientemente este año, Victoria Suárez Sosa y Florencia Atías, estudiantes avanzadas, que esperamos en algunos pocos meses más terminen sus trabajos finales, también en el marco del proyecto y del laboratorio. Y Victoria, actualmente ayudante de investigación, y Florencia ya tuvo una ayudantía y esperamos que consiga también otra ayudantía en el próximo concurso y nos acompañe también como becaria en la finalización de su carrera. Bien, el nombre entonces del proyecto lo tenemos aquí en la parte inferior de la diapositiva. Nos aventuramos a tres escalas: escala provincial, periurbana y urbana, con el monitoreo satelital de la provincia de Santiago del Estero, donde las motivaciones que acompañan esos monitoreos y modelización pasan desde la problemática grande en nuestra región chaqueña y especialmente en la provincia de Santiago,
del estero, la deforestación, el fuego, en distintas escalas. También en la escala urbana, en lo que hace a lo que sería silvicultura urbana y el estudio de la infraestructura verde e infraestructura gris, como se le da en Zamora. Bien, entonces el nombre resumido de las presentaciones lo tenemos aquí en el programa de hoy. Voy a comenzar con una muy breve presentación de la temática en general y luego los especialistas van a ir mostrándonos los trabajos en los que están trabajando cada uno de ellos. ¿Está? Bien, entonces, el fuego en ambientes periurbanos. Periurbanos. Estas son definiciones que las tenemos a partir del Estado Nacional, Argentina, que publica dentro de sus páginas gubernamentales definiciones sobre procesos que están relacionados con los bosques y los distintos tipos de cobertura vegetal y las legislaciones vigentes. Periurbano entonces se define como un ambiente de interfaz, físicamente hablando, de contacto entre la ciudad y lo rural. O sea, tenemos presentes dos, se puede decir, escalas geográficas, ¿no?, en transición, una zona de transición, de interfaz. Y en esta componente entonces se visualizan o se efectivizan distintos tipos de dinámicas del territorio, lo que incluye una diversidad de fenómenos, por ejemplo, como la dispersión de nuevas áreas construidas, donde tenemos presentes distintos tipos de vegetación, entre nativa u original, según como se clasifiquen, dentro de ese paisaje transicional. Y los incendios, o la presentación de hoy habla de fuego, pero vamos a ver cómo se distingue el fenómeno físico de su definición en cuanto a la problemática que generan y el tipo de combustible que consume ese fenómeno físico, que es el incendio forestal. Entonces es un fuego que se propaga libremente con efecto no deseado para la vegetación y sin estar sujeto a un control humano, o sea, escapa de control, ¿eh? Y entonces afecta también a zonas no boscosas ni aptas para la forestación, y se incluye aquí el término de incendio rural. Y incendio rural, bueno, ya transcurre en coberturas del tipo de matorrales, arbustos y o pastizales. Bien, y entonces algunos antecedentes que tenemos de lo periurbano incluyen, por ejemplo, estudios como este del 98, otros del 2000, donde se hicieron diversos estudios en lo que es esa interfase. Ese era en ese momento el área construida, urbanizada, dentro del ejido municipal, que está demarcado por el límite externo que vemos ahí en esa figura que tiene un background en color en negro, ¿sí? En ese entorno, entonces, se evaluaron la presencia de distintos tipos o de dos tipos básicos de materiales, como ser áreas con vegetación o sin vegetación, manifestándose entonces que esa zona de periurbana, como estaban constituidas en cuanto al balance de con o sin vegetación. Vemos que a medida que estamos más próximos al área urbanizada, al área construida, las superficies sin vegetación eran de la misma magnitud casi que las vegetadas. Entonces, debido al uso que hace la población de esos ambientes. A posteriori, a principios de los años 90, comenzó a desarrollarse localmente alguna experiencia con la finalidad de obtener información mucho más detallada de la que existía hasta ese momento, para usarla como referencia
de imágenes con mucha menos resolución espacial. Entonces se acuñó el término, no acuñó, sino se usó el término FAPEF, por ahí definida en su momento por el profesor Disperati de la Universidad de Curitiba, en Brasil, y comenzamos a desarrollar algunos equipamientos con la ayuda de ingenieros electrónicos en ese momento, y ya dentro del área que hoy les van a mostrar más adelante, está, como podemos ver ahí en la zona en amarillo, parte de lo que hoy vamos a ver con una zona de gran degradación, digamos, de la vegetación por efecto del fuego. Ahí tenemos nuevamente en el año 2006, que estaba completamente vegetada, y hoy Victoria les va a mostrar cuál es la situación actual. Bien, por el área, entonces, en otra escala, comenzamos a ver más adelante cuál es la dispersión del fenómeno del fuego a través de puntos calientes, anomalías térmicas, en un periodo de unos 20 años de estudio, y el patrón espacio-temporal que esto sugiere en un radio de 50 kilómetros desde el centro de la ciudad, y que cubre áreas de secano y áreas de riego con patrones de distribución de esos puntos diferenciados según los casos. Y finalmente, en otra escala espacial, en otra escala geográfica, perdón, existió en su momento una avanzada sobre este tipo de mapeo, con la tesis del ingeniero Gatto, Miguel Gatto, que trabajó sobre la provincia de Tucumán. Que esta va a ser la última presentación de hoy, y que tiene que ver entonces con otra escala espacial. Hasta aquí entonces lo voy a dejar con el profesor Roberto Antonio Flores, y que su disertación tiende a que tengamos una mejor comprensión de lo que parece ser solo un efecto físico sobre el paisaje que provoca el fuego. Él nos va a mostrar entonces todo lo que es el efecto sobre la población y la salud humana. Muchas gracias, doctor Flores. Buenas tardes, muchas gracias a los organizadores de esta actividad científica, a todos en general, en especial al doctor Cerda por haberme invitado a participar. Ese es el tema que voy a desarrollar. No tengo conflicto de interés en mi presentación. Esta es la agenda para la presentación del día de hoy. Empezamos con, ¿qué es la quema? La quema de pastizales constituye una herramienta de manejo de praderas, que es poco conocida para las organizaciones comunales de la Sierra Central, por lo tanto no se usa de manera cotidiana. Sin embargo, Santiago del Estero es una provincia que no tiene praderas, que tampoco tiene sierras, en la zona central, la ciudad, pero sí se ven quemas. Entonces la quema prescripta es la ignición deliberada de vegetación para lograr un objetivo deseado. Y ese es como concepto general, como definición, la quema en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es la acción y el efecto de quemar o quemarse. Y otro significado de la quema en el diccionario es incendio, fuego o ustión. Estos son algunos de los slides que muestran las diferentes quemas. Los de la izquierda, esos son obtenidos de internet, pero en cambio en la derecha son los que representan o lo que sucedió aquí en nuestra ciudad hace unos meses atrás. ¿Cuáles son los efectos que provocan esas partículas que andan sobrenadando en ese fuego o en ese humo que nosotros vemos? Esos efectos se manifiestan no solamente en el aparato respiratorio, sino a nivel cardiovascular. Depende del tamaño de esas partículas. Hay macropartículas, micropartículas, pero en general provocan irritación de las vías aéreas, inflamación,
infecciones, asma, la reducción de la función pulmonar. Lo que provoca el ozono, aumento de las enfermedades respiratorias, asma, enfisema pulmonar, bronquitis crónica, todo eso se engloba en lo que se denomina EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la tos y la dificultad para respirar. Las pequeñas partículas impactan no solamente en las vías nasales, en las fosas nasales, ingresan al organismo, se distribuyen por la sangre y van a provocar aumento de las enfermedades cardiovasculares, impacto en los sistemas nervioso central, reproductivo y el aparato respiratorio. Eso en general quiero que lo recuerden porque después hay una evidencia que demuestra que esto es real. ¿Cómo analizamos esa evidencia? Uno de los estudios del MESA, el Multi-Ethnic Study of Arteriosclerosis, Air Pollution, esa es la definición completa, es la asociación entre la exposición a largo plazo a la contaminación del aire ambiente y el cambio en el enfisema y la función pulmonar evaluados cuantitativamente. Los autores hicieron una pregunta retórica si existía una asociación entre los contaminantes del aire ambiente y la progresión del enfisema y los cambios en la función pulmonar en la población general. Eso se demostró que eso es real. El objetivo fue evaluar la asociación longitudinal del ozono ambiental, el material particulado fino, los óxidos de nitrógeno y la exposición al carbón negro con el cambio en el porcentaje de enfisema evaluado mediante tomografía computarizada y la función pulmonar. Fue un diseño prospectivo que se realizó en 6 regiones metropolitanas de Estados Unidos, que incluyeron a 6.814 adultos entre 45 a 84 años de edad, la media fue de 60 años, fueron reclutados entre julio del 2000 y agosto del 2002, luego 257 participantes adicionales reclutados entre febrero del 2005 y mayo del 2007, con un seguimiento hasta noviembre del 2018. Esas eran las características del aire que habían sido evaluados: aire atmosférico específico de la residencia, con carbono negro. Se estimaron mediante modelos espacio-temporales validados que incorporaban la monitorización específica de la cohorte, determinados desde 1999 hasta el final del seguimiento. El porcentaje de enfisema, que es el resultado final de la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fue definido con el porcentaje de píxeles pulmonares inferiores a 950 unidades de Hounsfield, que es una unidad específica. Se evaluó hasta 5 veces por participante mediante tomografía computada cardíaca y de regiones equivalentes en tomografía computarizada pulmonares. La espirometría se realizó hasta 3 veces por participante entre el 2004 y el 2018. ¿Cuáles fueron los resultados? Entre los 7.071 participantes del estudio, insisto, el rango de edad, la media era de 60 años, con 3.330 hombres que representaban el 47.1% de la muestra, a 5.780 se le asignaron concentraciones de contaminación del aire exterior residencial en el año de su examen inicial y durante el periodo de seguimiento, y se sometieron al menos a una TAC de seguimiento, y 2.772 se sometieron al menos a una evaluación espirométrica de seguimiento durante una mediana de 10 años. La mediana del porcentaje de enfisema fue del 3% al inicio del estudio y aumentó una media de 0,58 puntos porcentuales por 10 años. Las concentraciones ambientales el PM y el NO, pero no de oxígeno 3, disminuyeron sustancialmente durante el seguimiento. Las concentraciones ambientales de O3 y PM y carbono negro al inicio del estudio se asociaron significativamente con mayores aumentos en el porcentaje de enfisema por 10 años. Otro de los resultados fueron que las concentraciones ambientales, pero no las concentraciones PM durante el seguimiento, también se asociaron significativamente con mayor aumento en el porcentaje de enfisema. Y las concentraciones ambientales de oxígeno 3, pero no de otros contaminantes, al inicio y durante el seguimiento, se asociaron significativamente con una mayor disminución del volumen expiratorio forzado en 1 segundo cada 10 años.
Las conclusiones de este trabajo del Mesa Air Pollution fue que en los Estados Unidos entre el año 2000 y el 2018 la exposición prolongada a contaminantes del aire ambiente se asoció significativamente con aumentos en el enfisema evaluado cuantitativamente mediante imágenes por tomografía computarizada y la función pulmonar. Teniendo en cuenta este estudio y otros que engrosan la evidencia de que las partículas contaminantes impactan directamente en la salud pública, bueno, estos son los resultados en gráficos. En lo que vemos en este gráfico, en estas cajas, son la relación que existe entre el aire ambiental con polución y cómo se va evaluando la función del enfisema y la función pulmonar. En este otro es el mismo, nada más que es el seguimiento a largo plazo en las diferentes áreas que fueron evaluadas. Por ejemplo, en Nueva York, en Los Ángeles, en Filadelfia y en las otras ciudades de Norteamérica. Con respecto a este muestra la asociación entre el enfisema, pero seguido con tomografía axial computada en los diferentes estados. Nueva York está en Bordeaux, el verde representa otra ciudad y así sucesivamente. En esto se evaluaba la función pulmonar seguido o controlado por tomografía axial computada. En este se evalúa lo mismo, nada más que las concentraciones de ese oxígeno ambiental que estaba contaminado. Estas serían las representaciones, estos serían los niveles de oxígeno y de carbono negro. Y en este lo que trata de mostrar es las características específicas que definían a cada uno de los participantes del estudio. No solamente por la edad, por el sexo, por la raza, por la etnia, sino también si tenían actividad tabáquica, si fumaban, y si ese tabaquismo era activo, es decir, que el mismo paciente fumaba, o si era un tabaquismo pasivo, es decir, si trabajaba en un ambiente donde se fumaba, o si convivía con personas que fumaban. Teniendo en cuenta los resultados de este estudio, más otros que se desarrollaron, este año, en el mes de agosto, se reunió la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial en forma conjunta con la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial y la Asociación Renal Europea y diseñaron las nuevas guías sobre hipertensión arterial. Quienes están aquí presentes son los autores de estas guías que sintetizan nuevos, no solamente mensajes, sino indicaciones farmacológicas con respecto al tratamiento, sino que fueron sintetizadas en 225 páginas, pero a la vez en este slide está sintetizado esas 225 páginas, en donde la novedad de estas guías fue esta parte, los factores ambientales, en donde se menciona la polución ambiental, la polución aérea, la exposición a los sonidos ambientes y la temperatura atmosférica. Que todo esto, sumado a los estilos de vida, a los factores genéticos y a la presión arterial con sus diferentes variaciones, determinan el aumento de la presión arterial y estos actúan como factores predisponentes a que una persona considerada previamente sana puede terminar en su evolución. Si estos factores siguen impactando, puede evolucionar a que esa persona desarrolle hipertensión arterial. Y la hipertensión arterial a la vez es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares como ser infarto agudo del miocardio, infarto intestino mesentérico, infarto cerebral, arritmias cardíacas y el deceso de forma súbita. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de esta presentación? Abordar el problema de la quema de pastizales requiere un enfoque integral que involucre a la comunidad, a las autoridades gubernamentales, a los científicos y a otros actores clave. La protección de la salud humana y la preservación del medio ambiente están intrínsecamente ligadas
y la responsabilidad de todos trabajar en forma conjunta para mitigar los impactos negativos de estas prácticas. Muchas gracias por su atención. Bueno, buenas tardes. Bueno, me llamo José Luis Tiedemann. Quiero agradecer al doctor Serra, a la Cátedra de Sistema de Información Geográfica por haberme invitado. Yo voy a hablar un poquito sobre genealogía, clima y producción de biomasa. Genealogía estudia los eventos periódicos del ciclo de la vida de las plantas, nos compete a nosotros que estamos investigando, pero también de los animales, como la floración, fructificación, brotación y senescencia de las hojas. La genealogía, los ciclos o fenofases son fuertemente influenciados por la variación estacional de las precipitaciones y las temperaturas, especialmente en zonas áridas y semiáridas como en la que nosotros, como en el NOA, ¿no? Donde nosotros desarrollamos nuestra actividad. Pero también afectan los ciclos, la composición de especies, la estratificación y la topografía, cambios en las coberturas de la tierra e incremento de la temperatura global. Fíjense abajo, están los autores que son especialistas en el tema de genealogía derivado de sensores remotos, especialmente Reed y Fisher. O sea, toda la bibliografía es específica para eso, ¿no? Para estos temas. ¿Cuáles son las características de series temporales? Las series temporales son datos estadísticos que se recopilan, observan o registran en intervalos de tiempos regulares, puede ser diarios, semanales, semestrales, anuales o milenios. ¿Cuáles son los componentes principales de las series temporales? La tendencia. La tendencia puede ser lineal y no lineal, más adelante voy a mostrar los ejemplos. Es una poderosa herramienta la tendencia, ¿no? Y lo que nos da las consecuencias de fuerzas persistentes que afectan el crecimiento o la reducción de los datos que explica la serie temporal. La variación estacional representa la variabilidad en los datos debido a influencias de las estaciones, ¿no? En Santiago del Estero y NOA hay una fuerte y marcada variación estacional. La variación cíclica explica con frecuencia las series de tiempo presentan secuencias alternas como mínimos y máximos. Más adelante lo voy a explicar, ¿no? En la gráfica que viene. Que duran aproximadamente un año. En Santiago del Estero, la estación, tenemos altamente dependencia de las precipitaciones. O sea que la variación estacional y la variación cíclica depende principalmente de las precipitaciones. Y la variación irregular se debe a factores a corto plazo y es impredecible. O sea, la variación irregular de la serie temporal explica la variabilidad aleatoria de la Tierra, de la serie temporal, que puede ser, por ejemplo, inundaciones, que puede ser deforestación, degradación o focos de incendio, por ejemplo, que es un evento a corto plazo pero impredecible. El título que está arriba, Remote Sensing Technology, lo puse a propósito, porque al que le interese el tema, con esas palabras claves en los buscadores salen toda la bibliografía y los autores están abajo, los especializados en ese tema. Las series temporales de datos satelitales, específicamente índices de vegetación, posibilitaron la determinación de las fases o fenofases de crecimiento activo de la vegetación fotosintéticamente activa. Fíjense, ahí hay una gráfica, una serie de tiempo del bosque chaqueño, de un índice de vegetación del bosque chaqueño semiárido de una fracción del departamento Moreno de Santiago del Estero. Fíjense, parece unas simples curvas, pero esta gráfica explica la producción de biomasa de 23 años. Fíjense cómo están marcados el efecto cíclico ahí en el gráfico, en el recuadro rojo, como se observan también mínimos y máximos, o sea que la serie temporal de bosque responde a los parámetros que explican las series temporales.
Es una poderosa herramienta, ¿no? También es muy difícil su interpretación, pero es una herramienta que sirve para evaluar el comportamiento de la vegetación a lo largo del tiempo. Ahora vamos a pasar a dar unos ejemplos. Antes que me olvide, fíjense, arriba de la serie dice que esta serie temporal podría considerarse como sucesivas estaciones de crecimiento del bosque chaqueño semiárido. Es una poderosa herramienta y es una curva que ahora se observa. Vamos a ver cómo podemos analizar, ¿no? Ven la curva que está en el recuadro rojo. Ahora vamos a analizar cómo recomiendan los especialistas esa curva. ¿Cuáles son los variables que podemos obtener de esa curva, ¿no? Parámetros estacionales. Ahí podemos ver el índice de verde o el inicio de la estación de crecimiento es el factor fundamental, generalmente altamente relacionado con el comienzo de las precipitaciones, ¿sí? Otro parámetro importante es el pico máximo, eso es una curva de NDVI, ¿no? Pico máximo, que también es importante porque llega a la máxima plenitud del verde, ¿no? Y el fin del verde o el fin de la estación de crecimiento. Esos parámetros son importantes porque nos permite ya detectar la longitud de la estación de crecimiento. La longitud está dada por el inicio, la fecha de inicio y el fin de la estación de crecimiento, que se puede expresar en meses o en días, ¿sí? Son parámetros muy importantes para conocer la dinámica fenológica, ¿no?, de las coberturas. La longitud, obviamente, está dada en días, como lo dije antes. La base es un promedio del inicio, del NDVI de inicio y el promedio con el fin de la estación de crecimiento. Es un parámetro importante que, junto con la amplitud, que la amplitud sería el pico máximo NDVI menos la base. Estos dos parámetros, por ejemplo, permiten detectar si hay variación por sequías o no, o por exceso de precipitaciones. Generalmente el bosque, cuando hay sequía, achica la base, y cuando hay periodos con muchas precipitaciones, se ensancha la base. Y lo mismo pasa con la amplitud. Y la estación integrada, dice TI-NDVI, es la integral, eso que está en gris debajo de la curva roja, nos permite determinar la productividad de biomasa. Como hablamos de vegetación fotosintéticamente activa, está fuertemente relacionada con la producción de biomasa verde, ¿sí? Acá tenemos dos ejemplos. Se me pasó una, creo. No. ¿Cómo hago para atrás? Ahí está. Nosotros podemos ver ahí dos series temporales de dos coberturas vegetales muy importantes en Santiago del Estero. Tenemos el NDVI del bosque, la curva verde, y el NDVI de pastura, en este caso es de Megathyrsus maximus, una megatérmica muy difundida en Santiago del Estero, ex Gatum Panic. Fíjense en los recuadros para marcar simplemente cómo la curva verde y la curva azul del pastizal se superponen en algunos casos, pero ahí se puede observar, por ejemplo, que la pastura tiene mínimos, menores mínimos y mayor amplitud que el bosque, ¿sí? Allá a la derecha, fíjense en el recuadro rojo de la derecha, cómo se diferencia ya el pastizal con respecto al bosque. El bosque, obviamente, por su característica de estabilidad, se mantiene constante en las curvas, o sea, constante producción de biomasa, y fíjense cómo el pastizal es afectado por eventos, seguramente por variación, por sequías o algunos otros eventos, pero seguramente sequías. Vamos a la siguiente. Podemos analizar estas dos curvas comparando de esta manera, y si no, podemos analizarlas separadas. Fíjense el bosque, cómo se puede analizar con una tendencia, por ejemplo. En este caso, fíjense lo que está en el recuadro rojo, cómo el bosque es como un relojito, mantiene su producción de biomasa, producción estacional constante, aunque en la mitad fíjense que hay variaciones, habría que ver por qué. Y la tendencia, lo que está mostrando es una pendiente positiva, 0,0, es una pendiente muy chica pero constante a lo largo del año. Esa es la característica y la importancia de preservar el bosque chaqueño semiárido en nuestra región, los bosques del mundo en realidad. Abajo fíjense cómo el Megathyrsus se observa, ¿no?, muchísima más variabilidad, porque lo que está en el recuadro se observa. Del recuadro rojo, la curva o estación de la izquierda evidencia una sequía gravísima que hubo en 2012, donde murieron muchísimos animales en el departamento Moreno. Entonces, la importancia
En este caso el megatirsus es el manejo y también la disposición en el espacio, deja muchos espacios con suelo desnudo, eso también es detectado por el satélite, ¿no? Y fíjense, la tendencia es negativa, es una tendencia muy chica, una pendiente en una curva lineal, pero nos está indicando que el pastizal de a poco se va degradando. Y esto porque generalmente el uso ganadero, sobrepastoreo, y es muy afectado a compactación de los suelos, etc. Otra, acá es importante mostrarles también las series temporales, variación estacional, que también es cíclica de las temperaturas y las precipitaciones. En el gráfico de arriba se observa en azul las temperaturas que tiene el pastizal y en el gráfico, en las líneas verdes, las temperaturas que tiene el bosque. Fíjense que el bosque siempre está por debajo de las líneas del pastizal, porque bueno, el bosque preserva el suelo, es muy difícil la radiación llegar al suelo, por lo tanto mantiene la temperatura. Nuevamente reitero, la preservación de los bosques, en especial en las ciudades también, del arbolado, para disminuir la temperatura en la ciudad. Fíjense abajo las precipitaciones, fíjense en la figura, en la flecha roja, como evidencia en anomalías negativas de precipitaciones, que son las que causaron sequías, y también hay eventos, anomalías positivas de precipitaciones. Fíjense la gran variabilidad que tiene, esto es precipitación anual, ¿no? Una serie de 17 años. Y por último, quería mostrarles una gráfica, ahí está la cita, Climate NASA, en la página de la NASA de Cambio Climático Global, cómo se obtuvo una serie temporal, en este caso la serie y las distancias son de 100.000 años, y como donde está a la derecha dice el nivel actual de 1950 a partir de la revolución industrial, cómo se incrementó la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Fíjense la importancia de esta investigación, ¿no? Que se pudo hacer una regresión hacia 800.000 años atrás, es una serie realmente importante para que en realidad es la que es precursora sobre el calentamiento global por gases de efecto invernadero. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya servido la presentación. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Victoria Suárez Sosa y en esta instancia voy a presentar los avances de mi trabajo final de graduación y algunas de las hipótesis e ideas de trabajo que tenemos. Se titula como Expansión Urbana, Fuego e Índices. Bueno, mi trabajo se encuadra en la zona periurbana de Sauce Bajada, departamento Lavando y Robles, de la provincia de Santiago del Estero, Argentina. Bueno, como podemos ver en la animación, tenemos una serie de imágenes que va desde 1985 hasta 2022, en la cual podemos ver en la primera imagen cómo va cambiando la cobertura, cómo ha cambiado en el tiempo. Esa es la primera imagen, por ejemplo, de 85, y van viendo cómo cambia la cobertura, cómo aparecen los loteos, los caminos, y a través que pasa el tiempo también vemos las cicatrices de fuego. Ahí podemos ver el carbono depositado en el suelo, son indicios de incendios que ocurren en esta zona. Entonces, lo que se plantea es si existe una relación entre estos incendios y la expansión urbana. Lo que se ha decidido abordar a través de diferentes índices espectrales, como por ejemplo el índice de área quemada, precisamente el diferencial de este índice, que se toma un pre-evento y un post-evento. Y también otro índice en el cual se va a trabajar es el índice de construcción de diferencia normalizada, en el cual se van a indagar en un análisis temporal de cómo ha avanzado las zonas construidas en el área. Lo que se ha venido trabajando en este trabajo es sobre la severidad de incendios, en lo cual, como recién había mencionado,
se trabaja en el diferencial del DNVR, del índice de área quemada. Y bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, los niveles de severidad de incendios propuestos por el Servicio Geológico de los Estados Unidos, en donde podemos ver en esta tablita diferentes grados de severidad. Tenemos severidad alta, moderada, baja severidad, no quemado y hasta también crecimiento, digamos, rebrote. Bueno, todos estos índices se ha trabajado a través de la plataforma Google Earth Engine, en los cuales aquí podemos ver algunos de los resultados. Es más para un análisis visual, en el cual, por ejemplo, en la primera composición podemos ver el evento de 2019, que ha sido uno de los eventos más importantes en cuanto porque ha cambiado la configuración del ecosistema y ha dejado muchas consecuencias. Por ejemplo, en la primera imagen vemos NGV en color real, en la segunda NDVI, un índice de vegetación, y por último vemos la clasificación de severidad de incendio. Se ha estimado que este año se sufrió una afectación de casi 500 hectáreas aproximadamente, que sería un 40% del total del área de estudio. En el año siguiente, en el 2020, como podemos ver aquí en la flechita roja, es una imagen también en RGB. Tenemos, ahí señala la flechita roja en un evento, un incendio activo. Y bueno, también tenemos la imagen en NDVI y la clasificación de DNVR. Se estima que en este año ha sido unas 350 hectáreas aproximadamente afectadas con alta severidad de incendio. Aquí tenemos también el 2021 y el 2022. Como podemos observar aquí, estas son las áreas afectadas, son un poco menores a los años anteriores, pero lo que podemos destacar es que la distribución de los fuegos siguen el mismo patrón. Siempre están ubicados al lado noroeste del área de estudio, donde en un momento vamos a ver cuál es el estado actual. Bueno, otro índice en el cual se va a indagar en el trabajo es en el índice de construcción de diferencia normalizada, como recién había planteado, el cual aquí podemos ver un ejemplo de un trabajo de Perú realizado en 2021, en el cual las zonas en rojo nos indica las zonas construidas y las zonas en otras tonalidades, otras coberturas. Esto, por ejemplo, es un índice aplicado a una imagen satelital de Landsat 5TM para el 90. Pero aquí también podemos ver otro caso del NDVI para la ciudad de Madrid a partir de imágenes Sentinel-2, en los cuales ya podemos, digamos, observar más detalles, como por ejemplo las rutas construidas y demás. Bueno, entonces, hablando todo lo que he venido diciendo y observando una imagen de 1985 y una imagen de la actualidad, esta imagen es del 8 de noviembre del corriente año y mes. Entonces nos volvemos a preguntar si existe una relación entre estos incendios, estos fenómenos que son súper frecuentes y la expansión urbana. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, yo soy el doctor Cristian Sabino y voy a presentar el trabajo realizado por la becaria en el marco de su beca de fomento a la investigación de Florencia Tías y en el marco del proyecto de investigación de monitoreo satelital de la provincia de Santiago del Estero, aplicación en escala provincial, periurbana y urbana. Bien,
En el Chaco en general, el fuego es un evento o un disturbio que ocurre de manera recurrente y que actúa en distinta escala, frecuencia e intensidad. En las áreas periurbanas son fenómenos que pueden ser crónicos de manera puntual, agravados sobre todo por la falta de planificación y de un ordenamiento territorial adecuado. El fenómeno del fuego en las coberturas vegetales es altamente dinámico en tiempo y espacio, y eso hace que esas condiciones permiten que se los pueda seguir o monitorear a través de índices de vegetación. Uno de los más adecuados y más utilizados es el NDVI, ¿sí?, que permite hacer una evaluación y seguimiento de las coberturas y su condición. Uno de los métodos para detectar los efectos del fuego sobre la biodiversidad, así como el doctor Flores recién mencionaba el efecto sobre la salud humana, es utilizar los bioindicadores para la biodiversidad, ¿sí?, que es un método indirecto que permite hacer un análisis y obtener información sobre procesos ecológicos que por ahí pueden pasar desapercibidos en otro tipo de análisis. Es deseable que esos bioindicadores, como los vemos acá, sean especies abundantes, comunes y fáciles de estudiar. Y justamente los artrópodos cumplen con esas condiciones. Más aún, son muy resilientes al fuego y a la modificación que se produce sobre la vegetación por efecto del fuego. Por ese motivo es que utilizamos en este estudio el grupo de los artrópodos para analizar esos cambios. En este contexto va a continuar con la exposición de su trabajo Florencia. Bueno, muchas gracias, doctor. Yo, para dar un poco de contexto, el objetivo del trabajo ha sido caracterizar la dinámica espacial y temporal de la vegetación que es afectada por el fuego y la entomofauna asociada a este. Aquí en el caso con mi compañera Victoria compartimos una gran porción del área de estudio. Esto es en la localidad de Sauce Bajada, son aproximadamente 700 hectáreas en el departamento Banda. En cuanto a la metodología que hemos seguido y hemos tenido en cuenta, primero ha sido la determinación de las fechas y las áreas para tomar las muestras de la entomofauna o los artrópodos. Primero hemos definido cuál ha sido el evento de quema, en este caso a través de la plataforma FILMS, que es de la NASA, se ha definido que el evento ha tenido lugar el 26 de julio del año 2021. Teniendo en cuenta esto y análisis de focos de calor, de imágenes satelitales y de referencia bibliográfica del fenómeno en general que se produce en la provincia y en particular en esa área, hemos definido después los siguientes pasos en cuanto al análisis de la cobertura vegetal, en este caso usando NDVI, como mencionaba al principio el doctor Cristian. Se ha utilizado la plataforma LandViewer, imágenes Sentinel 2 L2A y dos comandos que tiene esta plataforma, que uno es combinación de bandas y otro es clustering, para poder obtener posteriormente mapas de NDVI, en donde, o sea, el objetivo era clasificar al tipo de cobertura, a la cobertura vegetal. En este caso hemos clasificado en 5 tipos de cobertura, que son pastizal escaso, denso, pastizal con arbustal, arbustal con pastizal y bosque. En cuanto al análisis de la entomofauna, teniendo en cuenta, como les decía recién, cuál ha sido el evento de quema, se ha definido el periodo prequema y posquema. Del lado izquierdo podemos ver cómo se han distribuido los puntos de muestreo. Son 4 puntos en total, 1 por cada sitio. Ahí abajo podemos observar, en la primera foto se encuentra el punto de muestreo donde está
la trampa, en este caso se han utilizado trampas pitfall o de caída con una estaca identificatoria. Las trampas eran vasos que se dejaban bien colocados al ras del suelo y 3 días después se procedía a retirarlos y a hacer la identificación hasta nivel de orden de los insectos encontrados. Como primeros resultados tenemos la dinámica temporal de la vegetación. En estos gráficos podemos ver a la izquierda el periodo 2020-2021 y a la derecha el 2021-2022, cómo se comportan los distintos tipos de vegetación, como mencionaba recién, en ese periodo. Luego podemos ver cómo se distribuye espacialmente esta vegetación. A través de estos mapas podemos comparar cambios en una misma estación en un año a otro. Entonces tenemos de izquierda a derecha otoño, invierno, primavera y verano. Los primeros resultados que hemos obtenido en el análisis de entomofauna es, a simple vista podemos decir que en el periodo prequema, que son los que se encuentran hacia la derecha, los gráficos de torta a la derecha, es que hay mayor cantidad de órdenes identificados respecto al periodo postquema. Y luego, para no extendernos mucho más, algo de contexto respecto a este tema tan particular. Primero, como decía el doctor Christian al principio, el fuego no es un fenómeno nuevo y no siempre tiene consecuencias negativas. Muchas veces el problema está en cuando supera la capacidad de resiliencia del ecosistema, afectando la provisión de servicios ecosistémicos y de recursos naturales en general. El fuego puede generar efectos a corto plazo, cuando por ejemplo los individuos pueden morir por asfixia o por calor, pero a largo plazo también tiene graves consecuencias al modificar el hábitat de estas especies. Aquí resalto dos grupos o dos órdenes que son muy importantes en cuanto a bioindicadores, que es Hymenoptera, para que uno tenga una idea más o menos de a qué me refiero, son abejas, avispas y particularmente hormigas, que son uno de los grupos más importantes, tienen funciones fundamentales en un ecosistema, como por ejemplo les llaman ingenieros del suelo, porque tienen la capacidad de modificar y mejorar la calidad del suelo. Y Coleoptera, que es otro de los órdenes importantes, más que nada por la capacidad o el rol que cumplen de descomponedores de materia orgánica, no solo mejorando el suelo, porque me permite que haya una incorporación de materia orgánica, sino sienta las bases de la cadena alimentaria y genera alimento para otros insectos. Y otro factor que es muy importante, que no solo tiene que ver con el fuego, sino con, por ejemplo, la época de reproducción, de la eclosión de las ovoposiciones. Al ser animales heterotermos, tiene mucho que ver con las condiciones climáticas, de temperatura y humedad fundamentalmente. Y ya para terminar, algunas conclusiones que hemos llegado hasta este momento. La vegetación responde, o sea, cuando veíamos las gráficas de la vegetación en el tiempo, podemos decir que está marcada por la estacionalidad, por las lluvias que son estivales y tiene la forma que se espera, por así decirlo, respondiendo máximos y mínimos de acuerdo a las estaciones. En cuanto a la distribución espacial, hay ciertos aumentos y o disminuciones de la cobertura vegetal en distintas, comparando en una estación de un año al otro, particularmente en el verano del 2021 y 2022, en donde ha habido un reemplazo, si se quiere, de las zonas que están cubiertas por arbustales y bosques siendo reemplazadas por pastizales escasos y densos. Y para hablar de la entomofauna, hablando solamente del periodo posquema, hay ciertos órdenes como Orthoptera, Lepidoptera, Diptera y Hymenoptera que se puede decir que se han visto beneficiados por el fuego porque ha habido un incremento en la cantidad de individuos registrados, y hay otros órdenes como Coleoptera, Arane y Scorpionida que se han visto perjudicados porque ha habido un decremento de la población encontrada. Y esto, a modo de un adelanto a cosas que estamos pensando con mi director, es a tener en cuenta el avance, o sea, la expansión urbana y cómo esto ha afectado particularmente a nuestra zona de estudio. Ahí podemos ver
bien pequeños los puntos de muestreo, que prácticamente la nueva construcción del puente y las rutas está casi encima de nuestra zona de estudio, de la zona donde estamos muestreando los insectos. Así que bueno, ahora tenemos la idea y la iniciativa de ver si esto afecta a la entomofauna, cómo la afecta, en qué medida, cómo la medimos, y bueno, otras cosas más que estamos trabajando aquí en la tesis. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias, Flor. Nuestro aporte se titula Exploración del fenómeno del fuego en la cuenca de aportes al embalse de Río Hondo en la provincia de Santiago del Estero dentro del periodo 2000 al 2023. Nuestra área de estudio inicialmente constituye la sección noroccidental, o bien también denominada cuenca alta, de la cuenca hidrográfica Salidulce. Tiene una superficie de 17.400 kilómetros, lo cual implica un 30% de superficie de la cuenca y un 80% de la superficie total de la provincia de Tucumán. Se optó por esta área de estudio justamente porque es la porción de la cuenca cuya red hídrica, como podemos ver en el mapa de la derecha, alimenta directamente al embalse de Río Hondo. Esta red hídrica nace básicamente por los ríos Tala y Candelaria en Salta, y los cuales confluyen y forman el río Salí en Tucumán, que discurre de norte a sur y recibe o se alimenta de distintos afluentes muy importantes y que tienen su nacimiento en las sierras Aconquija y Calchaquíes. Estas aguas provienen de cielos y también de las lluvias torrenciales estivales. Este mapa que agrego aquí a la izquierda tiene que ver con los aspectos económicos o aspectos productivos, y podemos ver las distintas áreas que ocupan los cultivos principales de la provincia de Tucumán y por ende de nuestra área de estudio. En anaranjado tenemos la zafra o bien el cultivo de caña de azúcar, en verde hacia el oeste, son los cultivos cítricos, y la soja es el polígono en rosado hacia el este. Dentro del tema del fenómeno del fuego hablamos de la distribución espacio-temporal de puntos calientes. Este es un estudio exploratorio. Nuestra variable fueron los puntos calientes o anomalías térmicas, las cuales se obtuvieron a partir de su descarga dentro de la plataforma de la NASA FIRMS, utilizando para ello dos sensores que fueron el MODIS, el cual tiene una resolución espacial de 1 kilómetro, y Suomi MPP con una resolución de 375 metros. Estos puntos, los datos de estos puntos se encuentran disponibles desde el 2000 en adelante. Como podemos ver en la tabla a la derecha, hemos realizado un conteo total de número de anomalías térmicas por año, y hemos resaltado el año 2013 como el año en el cual estos fenómenos tuvo una importante y bastante diferenciada presencia en relación a los demás. Esta animación, podemos ver este mapa, es la ubicación de los puntos calientes dentro del área de estudio, y vemos que de hecho tiene una orientación sur-oeste-noroeste, tal cual como es la distribución espacial del cultivo de las zafras. Quiere decir que estos fenómenos están causados mayormente debido están íntimamente relacionados con esta actividad, debido a que el fuego se utiliza como una herramienta de reducido costo y dentro de todo, sencilla utilización dentro del espacio. A nivel de accesibilidad de estos datos, no solo se pueden bajar a través de plataformas de entidades internacionales, sino también como apps en el teléfono y teniendo conectividad a Internet. Se puede descargar la aplicación FireMap a partir de Google Play, la cual es una herramienta que permite visualizar las últimas detecciones de fuego a partir de todo el mundo. Se permite una cartografía, una ubicación del foco de calor, modificar la base cartográfica y obtener distintos tipos de datos. En términos del aspecto periurbano de este estudio, se decidió estudiar o explorar justamente la detección de anomalías térmicas en las zonas de influencia inmediata de ciudades. Uno de los ejemplos fue la ciudad al suroeste de Tucumán denominada Aguilares, la cual se encuentra dentro del departamento Río Chico y está rodeado por una matriz de cultivos de caña de azúcar y oleaginosas. En el año 2022 se detectó en la zona inmediata 27 anomalías térmicas en julio y agosto del 2022. Si hacemos un zoom en la zona noroeste de
radio, podemos ver la cercanía, la peligrosa cercanía, falta de resaltar, de estos focos de calor en la ciudad, en los campos adyacentes, sobre el río mismo, que de hecho es el río Medina, que es un afluente importante al embalse, y la nula o escasa protección natural o artificial, tanto sea para la salud de las personas y animales como para las construcciones o propiedades de la zona. Otro ejemplo que presento a continuación es justamente la zona de influencia inmediata al embalse. El embalse tiene una superficie de 330 kilómetros y fue inaugurado en 1967. Para el mismo año que el caso anterior, para el 2022, se detectaron en la zona inmediata 17 anomalías, de las cuales, haciendo un acercamiento, podemos ver cuán cerca están del cuerpo de agua. Y si bien en esta zona no se visualizan actividades primarias inmediatas, pero se utiliza el fuego en este caso para la limpieza y el despeje de pastizales. En torno a esto, mi compañero, el licenciado Tiberi, va a continuar con esta área. Muchas gracias, Aldi, querida. Bueno, como muchos de ustedes sabrán, el embalse de Río Hondo es un reservorio de agua dulce que enfrenta múltiples problemas ambientales como cualquier otro reservorio de agua. Pero bueno, uno de los más importantes es la eutrofización, es decir, el enriquecimiento de sus aguas por nutrientes. Y esto se debe principalmente a que sus ríos tributarios son receptores de efluentes cloacales, agroindustriales y lixiviados de campos que contienen fósforo y nitrógeno, que vienen a partir de fertilizantes y, como Alana también mencionaba recién, las cenizas también pueden ser fuente de nutrientes. En ese sentido, y cuando los nutrientes llegan a las aguas del embalse, son utilizados por las algas en general y por las cianobacterias en particular, y al tener alimento extra, sus poblaciones crecen exponencialmente, formando lo que se conoce como floraciones algales, los cuales consumen el oxígeno del agua, matan los peces, alteran la cadena trófica, y si las floraciones son de cianobacterias, generan una toxina conocida como cianotoxina, que mata el ganado, las aves, y puede afectar también a la salud de las personas. Al final de todo esto, los usos del embalse quedan completamente inhabilitados, siendo estos muy importantes para la región. En este contexto se enmarca mi tesis doctoral, el cual busca mapear la variación espacio-temporal de las floraciones durante las últimas 3 décadas, que es el periodo de interés, que es cuando empiezan a aparecer floraciones severas. La idea es hacerlo con herramientas de geomática como imágenes satelitales y sistemas de información gráfica, plataformas de cómputo en la nube. Y como a modo de ejemplo, pueden ver aquí uno de los primeros resultados preliminares, que es el mapeo de las floraciones, su frecuencia específicamente, utilizando en este caso imágenes satelitales del sensor MODIS, al cual se le aplica un índice para extraer la presencia o ausencia de las floraciones. Pueden ver en el gráfico de la derecha la variación de la frecuencia acumulada a lo largo de los últimos 23 años, y también pueden ver la variación de la frecuencia a lo largo estacional a lo largo de los meses. Pero esta es una manera en la que podemos entender la dinámica de las floraciones. Otra forma es podemos pensar en el área que ocupan a lo largo del embalse, que es la primera línea de regresión que ven arriba a lo largo de los últimos 23 años. La segunda línea azul representa la densidad de las floraciones, es decir, la cantidad de algas que hay en un píxel determinado, por ejemplo. Y con toda esta información podemos construir índices para caracterizar el grado de riesgo o severidad de que las floraciones aparezcan, tanto espacial como temporalmente, estacionalmente. Y es la línea roja que ven abajo, que es lo que yo llamo un índice de severidad normalizado, que es básicamente el producto de las 2 líneas de arriba y posterior normalización de sus datos, de estos datos. Pero la siguiente pregunta que surge a intentar entender cómo varían las floraciones a lo largo de las estaciones y los años, es pensar qué variables influyen en el desarrollo de estas. Y hipotetizamos que una de las variables que más tienen que ver es el clima, y por otro, el cambio en el uso de la tierra.
como mostraba Arana recién, han podido notar que los usos de la tierra en el área de la cuenca son bastante intensivos. Y al final esta información va a poder ser utilizada para la mitigación y el monitoreo más eficientes de las relaciones algales en el embalse Río Hondo. Muchas gracias a las instituciones que hacen posible este trabajo, a todos ustedes por la atención, y si quieren saber más sobre estos proyectos pueden hacerlo a través de la web del laboratorio. Bien. Buenas tardes de nuevo. Es una jornada interesante hoy con las presentaciones de los invitados para este año. Espero que para los asistentes en la web haya sido de interés las presentaciones de hoy. Tenemos un espacio al cual se pueden dirigir, que comentó el licenciado Tiberi en la última diapositiva. Nos pasamos un poco en el tiempo, por eso lo que teníamos pensado de una interacción en línea con quienes están asistiendo en vivo a la presentación, va a quedar un poco combinada a lo que se puede acceder a través de la página del SIGLAB. Entonces, muchas gracias a la universidad, a la facultad que ha permitido la transmisión, a todos los técnicos de apoyo que, bueno, son los protagonistas tecnológicos de la jornada de hoy, que han facilitado que podamos llegar a usted. Muchas gracias.